Paz de Cristo, me da muchísimo gusto saludarte a través de este medio. Estoy feliz porque ya llegamos a una semana más de Habitación Live. Sin duda, los extrañamos muchísimo. Quisiéramos estar con ustedes, quisiéramos adorar juntos a Dios. Sin embargo, bueno, hoy las condiciones pues nos tienen aquí. Sin embargo, creo que Dios se ha estado moviendo a lo largo de estas semanas. Hoy es la 7ª semana que estamos haciendo Iglesia Digital y creo que Dios nos ha estado hablando de una manera poderosa. Dios ha estado dirigiéndonos en todos y cada uno de estos temas. Y bueno, quiero darte la bienvenida a ti que ya eres de casa, que te has estado conectando durante estas semanas. Te felicito, muchas felicidades por tu disciplina. Creo que estar en casa y trabajar y tomar un curso y hacer ejercicio requiere el doble de disciplina porque en casa tenemos muchos distractores y te quiero felicitar por ser una persona disciplinada al estar aquí. Pero también quiero darle la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez. Bienvenido, tú que estás viendo esta transmisión. Esta transmisión es precisamente también para ti. Creemos que Dios tiene una palabra específica y de mucha bendición para tu vida, para tu corazón. Así que si no tienes una iglesia en donde congregarte, bueno, esperamos que Habitación pueda ser tu casa, que puedas encontrar a Dios en esta casa y puedas encontrar brazos abiertos para ti y para tu familia. Así que bueno, bienvenidos a todos. Esta semana estamos hablando acerca de un tema que en lo particular me apasiona muchísimo. Estamos hablando acerca de reino y la serie que estamos abordando se llama Un reino, un rey. Y es increíble cómo hemos descubierto a Jesús a través de este tema, cómo hemos descubierto características del reino a través de este tema. Definitivamente Dios nos ha abierto nuestro panorama en cuanto a conocer su naturaleza como rey, porque Jesús es nuestro rey y su reino, no un reino físico, sino un reino celestial. Y es increíble. Si no has visto las predicaciones anteriores, bueno, lo puedes hacer a través de este medio en Facebook Live para que te pongas al corriente. Sin embargo, no te desconectes, vamos con este tema. Así que te voy a pedir, por favor, que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Y dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer solamente este versículo y vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable. Dios, háblanos, Señor. Háblale a nuestro corazón, háblale a nuestras emociones, pero también a nuestra razón, para que podamos llevar esto, Dios, que quieres que hagamos tu palabra, Dios, a la brevedad, Señor, a la práctica. No mañana, Señor, no después, no en un mes, sino a la brevedad, Señor. Ya que podamos llevar a la práctica todos estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy se llama extranjeros. Y yo no sé si alguna vez en tu vida te has sentido extranjero en tu propia ciudad. No sé si te has sentido. Yo, por ejemplo, me siento extranjero cuando hablo con adolescentes, porque ya no estoy como en ese mood de adolescentes, ya no sé qué aplicaciones les van mejor a los adolescentes, ya no sé qué programas, ya no sé qué series. Entonces me ha tocado a veces estar en pláticas con mis sobrinos, que la mayoría de ellos son adolescentes, y me siento completamente fuera de base, siento que hablan otro idioma, siento que están hablando otro lenguaje diferente al mío, y me siento extranjero. Si estoy en su casa, pues en su casa, pero me siento extranjero en mi propia ciudad o en mi propio ambiente. No sé si te ha pasado lo mismo o si eres un adolescente y estás con adultos y están hablando de cosas que a veces tú no entiendes y te sientes extranjero en tu propia ciudad, o tal vez estás, no sé, en un nuevo trabajo y te sientes extranjero, o estás en una nueva iglesia y te sientes extranjero, o incluso en una nueva ciudad, pero dentro
de tu mismo país, hablan tu mismo idioma. Sin embargo, ese cambio cultural como que desbalancea un poco tu estilo de vida y yo creo que es algo muy, muy, muy normal. Normalmente cuando una persona quiere hacer un cambio de país, y me voy a referir a esto, quiero hacer una buena analogía para explicarte lo que quiero explicarte a continuación. Cuando uno quiere cambiar de país, vas a ser obviamente conscientemente extranjero en otro país, tú tienes que hacer un trámite si, número uno, quieres visitar, por ejemplo, Estados Unidos. Yo tengo una visa de turista con la que voy, puedo estar creo que 60 días en Estados Unidos y al cabo de 60 días tengo que regresar. Hay unas visas que son visas de trabajo. Esas visas de trabajo, tú puedes radicar en tu país, pero puedes ir a ofrecer tus servicios, lo que sea que tú hagas. Por ejemplo, yo soy fotógrafo, yo podría trabajar en Estados Unidos de fotógrafo si tuviera esa visa de trabajo. No sé, hay otras que son residencias que tú puedes residir, vivir en el país, pero también puedes trabajar. Y después el siguiente nivel es la ciudadanía. Y cuando eres ciudadano de un país tan grande como este, pues te haces acreedor a un sinnúmero de beneficios que solamente tienen los ciudadanos. Entonces, para esto tienes que presentar un examen, tienes que reunir una serie de requisitos si te quieres hacer acreedor a estos beneficios. Yo, por ejemplo, yo viví en otra nación. No viví como ciudadano, viví como extranjero o como residente. Y es increíble cómo cuando llegas a un nuevo país, sin los beneficios, te sientes más raro de lo común. Sin los beneficios del ciudadano. Cuando llegas solamente a vivir, te sientes como extraño porque estás viendo cómo otros reciben beneficios económicos, beneficios educativos, beneficios de salud y tú no. Y es extraño, es raro. Si ya el cambiarte de una cultura a otra es difícil, ahora sin tener esos beneficios es mucho más difícil. Pero es increíble que conforme pasan los días, conforme pasan los años, tú siendo de otro país, estando en otro lugar, la cultura del otro país te empieza a abrazar increíblemente. Y es también natural porque empiezas a hablar otro lenguaje, comienzas a escuchar que hacen otro tipo de costumbres, empiezas a ver que la gente se viste de manera distinta, empiezas a ver que la gente hace otro tipo de costumbres. Y hay un dicho que es muy bien dicho, que dicen que a donde fueres, haz lo que vieres. Y definitivamente cuando menos lo piensas, ya actúas como la otra cultura, ya hablas el lenguaje de la otra cultura, ya empiezas a conocer las costumbres de la otra cultura. Y es increíble cómo esa cultura en la que estás viviendo ahora te abraza por completo. Y no solamente hablo del país vecino, Estados Unidos, para los que vivimos en México, sino de cualquier otro país. Tú vas a Europa y te pones a vivir en Europa y la cultura te abraza increíblemente. Y cuesta mucho trabajo permanecer con tus raíces de tu país natal en otro país. Y lo mismo pasa con el reino de los cielos. Cuando tú vienes a Jesucristo, tu ciudadanía cambia. Ahora tú ya no eres ciudadano, por decirlo de una manera, de este mundo, sino ciudadano del reino de los cielos. Y hablábamos la semana pasada que el reino de los cielos no es un reino terrenal, no es un reino físico, es un reino invisible, pero es un reino con mucho poder. Es un reino con un rey que es bueno, es un reino con un rey que es amoroso, es un reino en el que hay un rey que nos da muchísimos beneficios. Pero ¿cómo mantenernos con la cultura del reino? ¿Cómo mantenernos como dignos ciudadanos del reino de los cielos en una cultura que te abraza increíblemente? En una cultura que te grita
lo que a veces el reino de los cielos ha peleado en contra por muchos años. ¿Es difícil mantenerte firme en tus convicciones? Sí, pero no es imposible cuando tenemos a Dios de nuestro lado. No es imposible cuando tenemos al Espíritu Santo librando una batalla también junto con nosotros. Yo creo que Dios nos tiene que llevar a realmente defender nuestra ciudadanía, aun cuando nos sintamos extranjeros en nuestra misma ciudad, aun cuando nos sintamos extranjeros en nuestra misma casa, con nuestra misma familia, porque a lo mejor tú estás en un núcleo familiar que no cree en Jesús, que no ha conocido al Señor Jesucristo, y entonces tú tienes que ser extranjero en tu ciudad, porque tu ciudadanía ya es otra, tus beneficios ya son otros. La ciudad en la que el día de hoy estás, o el país en el que el día de hoy vives, no debe de definir tu cultura personal y particular. Ahora, por ejemplo, el contexto en el que Pablo escribe esto de Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, se lo dice al pueblo o a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Ellos estaban en una zona en la que podían ellos ser ciudadanos romanos. Entonces, literalmente lo que les está diciendo Pablo a los filipenses: hey, no se confíen tanto de su ciudadanía romana, porque en ese entonces era el imperio más grande. Ahora, pues no lo es. Entonces lo que les está diciendo Pablo es eso: hey, no se confíen tanto de una ciudadanía terrenal, porque esa ciudadanía terrenal tiene un fin, pero el reino de los cielos, ese reino es infinito. La iglesia primitiva, o sea, la iglesia que nació después de que Jesucristo vino, en una iglesia que entendía perfectamente cuál era su ciudadanía celestial. Por eso se metían en tantos problemas con el imperio romano. Se metían en problemas con el imperio porque ellos profesaban y ellos decían que su reino no era el reino de Roma, o ellos no se regían por las leyes de Roma. Ellos se regían por unas leyes superiores. Su rey era un rey superior. Entonces, eso era lo que molestaba tanto al imperio romano. Por eso los cristianos eran tan perseguidos, por eso los cristianos eran tan casados, porque ellos tenían sus convicciones estables. Y el deseo de mi corazón es que tú, como cristiano, es que tú como iglesia permanezcas con tus convicciones firmes, aunque estés en una cultura que te abraza de una manera increíble, una cultura que te grita todo el tiempo lo que la Biblia pelea todos los días. Ahora, quiero leerte esto que escribí. Cuando nos sintamos muy familiarizados con la cultura de este mundo, es bueno que replanteemos nuestra ciudadanía, porque al final, y tengo que decírtelo, y esto va con mayúsculas, somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es para siempre. Nuestra ciudadanía de este país, el país en el que tú radiques, eso no es para siempre. Pero la vida eterna, esa sí es eterna, es para siempre. Esa es nuestra ciudadanía. Por eso desde hoy tenemos que disfrutar y tenemos que vivir conforme al gobierno que Dios ha instaurado en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, yo quiero compartirte una serie de ideas o una serie de principios que seguramente te van a ayudar. Primera de Pedro 4, del 7 al 10, dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hasta ahí. Bien, me llama mucho la atención este pasaje que escribe Pedro. Creo que es una gran guía para cada uno de nosotros como familia,
porque creo que en habitación debemos de hablar un mismo lenguaje. Creo que en habitación debemos de vivir en una misma cultura, y esa es la cultura del reino, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino cuando estamos en nuestra vida cotidiana. Debemos de hablar el reino de los cielos, debemos de vivir en el reino de los cielos y debemos experimentar una misma cultura, de tal manera que la gente se dé cuenta que somos extranjeros en donde estamos, porque no vivimos conforme a la cultura actual, sino que vivimos conforme a una cultura celestial. Y me encanta estos parámetros que Pedro nos regala. Él dice primero, me llama mucho la atención el primero, dice sobriedad en la oración. Yo creo que la oración es un factor importantísimo para poder vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la oración es vital para los cristianos. Si queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, bueno, tenemos que conocer a Dios a través de la oración. Pero me llama mucho la atención que él usa la palabra sobriedad. Y me llama la atención porque precisamente lo que hace este mundo es eso, es embriagarte, es llenarte de él mismo. Entonces hay gente, incluso en las iglesias, que vive embriagada por el mundo. Y yo no sé si alguna vez has platicado con una persona que está un poquito pasada de copas. Yo no sé si has visto cómo actúan las personas cuando están embriagadas con alguna bebida alcohólica, la que sea. Normalmente son personas que no tienen límites al hablar, son personas que no tienen límites a la hora de hacer cosas, son gente que son muy propensos o propensas a cometer crímenes porque la embriaguez les quita todo tipo de limitaciones. Son gente que se accidenta en las carreteras. Estás en peligro cuando estás embriagado. Ahora, cuando estás embriagado por la cultura, cuando estás embriagado por el mundo, realmente estamos en peligro. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene sobrios y qué es lo que nos mantiene conectados a nuestra nación celestial? Es la oración. Por eso Pedro usa esta palabra, sobriedad, porque tenemos que estar conectados con nuestra fuente, con nuestro Rey. Y lo decíamos la semana pasada o antepasada, cuando conocemos a nuestro Rey, conocemos nuestro reino. Y la manera de hacerlo es a través de la oración. Por eso dice sobriedad en la oración. Y luego dice fervor en el amor. Y esto viene en el versículo 8. Pedro dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, si en nuestra nación tenemos que parecernos a nuestro rey, o el reino es el reflejo de un rey, pues nosotros como ciudadanos de este reino tenemos que ser el reflejo de Jesucristo. Y Jesús es puro amor. Es amor en toda la extensión de la palabra. Jesús se dio por toda la humanidad a sí mismo. El Señor nos regaló a Jesucristo para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados, que pudiéramos ser libres de nosotros mismos, y de esa manera nos demostró su amor. Entonces, ¿cuál debería de ser la naturaleza para nosotros? Pues reaccionar todo el tiempo con amor ferviente. Sé que para nosotros como ciudadanos del reino, a veces comportarnos con amor con aquellos que no entienden nuestra cultura es muy difícil, pero eso es a lo que Jesús nos llama. Yo te llamo a que ames con fervor. Yo te llamo a que seas como tu rey, y tu rey es amor. Y es lo que tienes o tenemos que entender, que necesitamos amar muchísimo más. En este tiempo de cuarentena, creo que para algunos se nos ha vuelto un poco más difícil amar de lo normal, porque estamos bajo mucha presión, porque estamos bajo mucho estrés. Sin embargo, el amor es vital. El amor es vital, tenemos que amar mucho más. Ahora hagamos retrospectiva. ¿Qué tanto estamos amando no solamente a la gente
que nos quiere, no solamente a la gente que nos acepta. ¿Qué tanto estamos amando a los que no nos aceptan? ¿Qué tanto estamos amando a nuestros enemigos? ¿Qué tanto estamos amando a la gente que no conocemos? ¿Qué tanto estamos amando? Punto. Entonces, aquí la recomendación es, si quieres ser ciudadano del reino, ama con fervor, ama con todas tus fuerzas, a los que te aman y a los que no, a los que conoces y a los que no. Porque de esa manera se demuestra que eres un ciudadano. Dice la Biblia que la gente conocía a los que eran cristianos en la iglesia primitiva por la manera en la que se amaban, porque era increíble la manera en la que ellos se daban por otros. Vendían literalmente sus posesiones para darlos a la gente que lo necesitaba. Sus posesiones, casas, ropa, comida, etcétera, todo lo ponían al servicio de un solo reino, el reino de los cielos. El tercero es abrir el hogar alegremente, porque dice el 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, sé que abrir el hogar en este tiempo, pues, es un poco más difícil que antes, el hogar físico. Sin embargo, yo creo que el hogar que sí podemos abrir es el hogar que está en nuestro corazón. Ese es un hogar que definitivamente sí podemos abrirle a todas las personas. Ahora, yo no sé si te ha tocado estar de invitado en una ciudad con algún amigo, con alguna amiga y quedarte en una casa ajena. A mí me ha tocado muchas veces quedarme en casas de muchos amigos y me ha tocado estar ahí con ellos y dormir en otra cama que no es la mía. Y la verdad es que me he ido tan agradecido con la gente que me ha abierto su casa, porque su casa literalmente te enseña parte de lo que la gente es. A mí, por ejemplo, me encanta recibir a la gente que amo en mi casa, a mi equipo, a mi familia, me encanta recibirlos, porque quiero que conozcan una parte de nuestro corazón, el de mi esposa y el mío. Quiero que conozcan lo que realmente somos. Y cuando una persona te abre su hogar, literalmente te está diciendo, me importas, quiero que seas parte de mí. Ahora, te lo decía, yo sé que ahora abrir el hogar de manera física es imposible, sin embargo, abrir tu corazón a otras personas, abrir tus, los anhelos de tu corazón a otras personas, eso no es imposible. Entonces, yo creo que hospedar a la gente en tu corazón, ahorita en este tiempo, es vital. Hospedar a la gente en tu vida es vital para que puedas ser ciudadano del reino. Hacer sentir a la gente como que está en casa es vital. Nosotros en Habitación, nuestro deseo es que la gente se sienta en casa, porque cuando la gente se siente en casa hay libertad. Cuando la gente se siente en casa hay corazones abiertos, hay más deseos. Entonces, el anhelo de mi corazón es que tú abras tu corazón, que abras tu casa y que lo hagas sin murmuraciones, como dice Pedro, que es importantísimo eso también. No solamente abrir tu casa, no solamente hospedarte en casa de alguien, sino dejar de hablar los unos de los otros, porque ese es un mal que no respeta razas, no respeta fronteras. Ese es un mal universal, el hablar mal de otras personas. Entonces, si vamos a hospedar a las personas, a otra gente en nuestro corazón, en nuestras casas, si le vamos a abrir las puertas de nuestra vida a otra persona, hagámoslo sin murmuraciones. Y quiero terminar con el cuarto. El cuarto es, usemos nuestros dones para el bienestar de otros. Y esto viene en el versículo 10 que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Piensa en lo que eres bueno como persona. A lo mejor eres muy bueno, no sé, atendiendo gente. A lo mejor eres muy bueno sonriéndole a las personas. A lo mejor eres muy bueno para abrazar a alguien, para escuchar. Mira, todo lo que tú eres como persona, ese es un regalo de Dios, esa es gracia de Dios. Y la recomendación de Pedro es, usa lo que eres para ministrar a alguien más. Usa lo que eres, lo que tú eres, para bendecir a otras personas. Nosotros tenemos este pensamiento
por causa de la cultura terrenal, de que nuestros dones, de que nuestros talentos sirven para enriquecernos, sirven para tener satisfacciones personales. Sin embargo, todo lo contrario, cuando encontramos la manera en la que nuestros dones bendicen a otras personas, lo encontramos absolutamente todo. Cuando nos encontramos en esa posición en la que yo puedo bendecir a alguien más a través de mis dones y mis talentos, definitivamente he encontrado mi ciudadanía en el reino, porque lo que tienes y lo que eres no es porque te lo hayas ganado, no es porque trabajaste por ello, sino que es porque Dios depositó su gracia en ti. Así que lo que tú eres, así que lo que tú tienes sirve para ministrar a otras personas. El escuchar a alguien cuando tiene un dolor en el corazón, esa es gracia de parte de Dios. El hablar una palabra para otra persona cuando más lo necesita, esa es gracia de Dios. Abrazar con brazos de amor a otra persona, esa es gracia de Dios. Y ese talento y ese don lo tienes que usar para ministrar a alguien más conforme a la multiforme gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es unilateral, es diversa. Así es que lo que tú eres, la manera en la que Dios te ha llamado, utilízalo para bendecir a alguien más. Quiero leerte esto ya para concluir y terminar. Esto lo escribe un autor desconocido en el año 130 después de Cristo. Dice a los cristianos que viven en Roma, dice: viven en sus distintos países, pero siempre como peregrinos. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes civiles, pero a la vez sus vidas superan esas leyes. Ellos aman a todos los hombres, mas son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Son llevados a la muerte, pero serán restaurados a la vida. Son pobres, mas enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo. Son deshonrados, pero en su deshonra son glorificados. Y aquellos que los aborrecen no pueden dar razón por su odio. Esto lo escribió un hombre que, bajo el simple ejercicio de la observación, ve una cultura que se está levantando en un país que está en contra de esa cultura. Esta gente a la que él describe está contra cultura, y lo que yo anhelo es que tú vivas contra cultura en este mundo y en este tiempo, que vivas una cultura del reino, que vivas como un ciudadano del cielo. Y yo te quiero preguntar en esta noche, ¿ya tienes tu ciudadanía del cielo? Si ya la tienes, te felicito. Te mando un abrazo digital desde acá, desde donde estoy. Pero si no, yo quiero que el día de hoy pongas tu confianza en Dios. De esa manera puedes obtener tu ciudadanía del cielo. Pon tu fe en Jesucristo. Y hay una serie de cosas y una serie de pasos por los cuales tienes que caminar como ciudadano del reino. Sin embargo, el primer paso es confía en Jesucristo. Y yo quiero que hagamos una oración juntos, sobre todo tú y yo, que estamos en este tiempo, en esta temporada de la vida. Sabemos que Jesús viene pronto por su iglesia y tenemos que estar preparados más que nunca. Si no tienes tu ciudadanía del cielo, quiero que hagas esta oración conmigo y de esta manera demos arranque a este trámite para obtener esa ciudadanía. Así que por favor, ora con nosotros. Padre, gracias porque hoy he entendido que necesito ser ciudadano del cielo y vivir contra cultura. Tú has traído revelación a mi vida. Tú has traído revelación, Señor bendito, a mi corazón. Y yo creo, Padre Celestial, que debo de vivir contra cultura. Debo de vivir conforme a un ciudadano digno del cielo. Así que hoy, Señor, pongo toda mi fe en ti. Pongo toda mi confianza en tus manos, bendito Dios. Sabiendo que eres un Rey bueno, que eres un Rey justo y que eres un Rey soberano. Padre Celestial, mi familia y yo comenzamos, Señor, a seguirte y a ser ciudadanos de este reino, que es un reino eterno y que no tiene fin. Señor, nos hacemos parte de este reino
y nos sometemos a este Rey. En el nombre de Jesucristo, amén. Te amamos. Dios te bendiga.